Buenos días, mis queridos alumnos. Nuevamente con ustedes la misma Maritza. Hoy día nos volvemos a juntar para hacer el repaso del tema de la literatura. Espero que te encuentres bien en casa con el cuidado de tus padres. Bien, procedemos a hacer el repaso de la clase del día de hoy. Buenos días, mis queridos alumnos. Nuevamente con ustedes, la misma Maritza. Hoy día nuevamente nos volvemos a encontrar para hacer un repaso de la literatura. Bien, chicos, recordemos el tema de la literatura mediante un esquema. Como tú ya sabes, la literatura es una manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje, tanto escrito como oral. La literatura tiene un contexto histórico y tiene sus propias características. Vamos a ver el contexto histórico. En el siglo XVII no existía el término literatura, se le conocía con el nombre de poesía o elocuencia. Recién en el siglo XIX fue conocido con el término literatura. Entre las muchas características que puede tener la literatura, vamos a tener en cuenta estas dos. La primera dice, es una expresión artística antigua. La segunda deriva de la creatividad y originalidad de cada autor. Bien, chicos, vamos a continuar con nuestro repaso de la clase. Para ello vamos a trabajar nuevamente las páginas 20 y 21 de tu cuaderno de actividades para poder corregir tu trabajo que tú ya has realizado. Vas a trabajar junto conmigo. Si has realizado bien tus actividades, te vas a ir colocando un check. Empezamos por la página 20. Actividades, dice. Vas a contestar ahí a las preguntas que se te dan. ¿Qué es la literatura? Te está preguntando qué es la literatura. Como tú ya has desarrollado, ¿no? Esta pregunta, supongo que habrás colocado que la literatura es una manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje, tanto escrito como oral, ¿verdad? Muy bien. La segunda pregunta dice, ¿con qué nombre se le conocía a la literatura del siglo XVII? ¿Con qué nombre se le conocía, chicos? ¿Qué colocaron? Se le conocía con el nombre de poesía o elocuencia, ¿verdad? Muy bien, ve revisándote. Número 3. ¿En qué siglo se empezó a usar la palabra literatura? Se empezó a utilizar en el siglo XVIII, ¿cierto? Número 4. Escribe dos características de la literatura. En la página 19 tú tienes una serie de características. Elige dos de ellos, ¿no? Las que tú creas conveniente y escríbelos, por favor. Si no lo has hecho y si lo has hecho, muy bien, te felicito. También trabajaste una tareita para casa, ¿sí? Vamos a corregir nuestra tareita. Número 1 dice, la literatura era conocida en el siglo XVII con el nombre de, ¿cuál marcaste? La B, poesía. Muy bien. Pasamos a la número 2. Es el conjunto de cualquier producción escrita de valor estético. ¿Marcaste? ¿Será la poesía? ¿Será la lingüística? ¿Será la semántica? ¿Será la literatura o la narración? Muy bien. ¿Marcaste la narración? Muy bien. 3.
uno de los géneros de la literatura. ¿Cuál es uno de los géneros de la literatura? Lo vistes ahí en las características de la literatura, en la página 19. ¿Será una epopeya, cuento, novela, lírico o narración? Muy bien, la respuesta es la D, lírico, ¿verdad? Pasamos a la número 4. Son formas no convencionales de lenguaje. ¿Cuál marcaste? ¿Será la A, teoría literaria, figuras literarias, elementos literarios, lenguaje literario, símbolos literarios? Muy bien, la respuesta es la B, figuras literarias. Pasamos a la número 5. Cumple con la función poética en las obras literarias. ¿Cuál fue tu respuesta? ¿Será el idioma, la lengua, el lenguaje, las figuras literarias, los géneros literarios? ¿Cuál marcaste, hijitos? Muy bien, el lenguaje, la letra C, ¿verdad? Número 6. La metáfora, el semil son figuras literarias, obras literarias, géneros literarios, elementos literarios, lenguaje literario. ¿Cuál fue tu respuesta? La A, figuras literarias. Muy bien, te felicito. Continuamos con la número 7. ¿De qué idioma deriva la palabra literatura? ¿Del latín, del griego, del árabe, del hebreo o del alemán? ¿Cuál marcaste? Muy bien, la A de latín, ¿verdad? Muy bien. Número 8. ¿En qué siglo se comenzó a hacer uso de la palabra literatura? ¿En el siglo XVII, en el siglo XIX, en el XVIII, en el XVI o en el XV? Muy bien, tu respuesta es la B. Número 9. La literatura es propia de la cultura del ser humano, es innata, nace con el ser humano, es una característica del lenguaje literario, es un elemento del lenguaje literario, es una función poética del lenguaje. Muy bien, tu respuesta es la D. Es un elemento del lenguaje literario. Muy bien. Número 10. Es una característica de la literatura. Es propia de cada época, cumple con una función poética, es una expresión artística antigua, necesita de varios elementos, construye formas de lenguaje. ¿Cuál fue tu respuesta, hijitos? Muy bien. La letra C es una expresión artística antigua. Una vez que te has corregido, ¿ya? Las respuestas, le vas a tomar foto y me lo vas a reenviar para ver que has trabajado y te has revisado lo que hemos hecho en esta actividad. Con ustedes nos vemos la siguiente clase para seguir repasando, ¿ya? Te felicito porque estás trabajando y cumpliendo con tus tareitas. Además, tienes que cuidarte bastante, lavarte las manitos después de hacer las tareas, ¿ya? Seguir las indicaciones que te dan tus padres en casa. Recuerda que eres una personita muy importante para nosotros. Cuídate mucho, nos vemos la siguiente clase.